Durante 60 años, las aguas heladas del lago Tin, en Noruega, han guardado un secreto. Hoy, sus apacibles orillas no muestran ningún signo del conflicto que tuvo lugar aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Pero durante la ocupación nazi, esta región fue testigo de una mortal ofensiva de espías y saboteadores. La causa de esta batalla era sobre todo una cosa: el agua pesada de Noruega. Una misteriosa sustancia que la resistencia noruega luchaba desesperadamente por mantener fuera del alcance de los alemanes. En 1944 se envió finalmente un gran cargamento a Berlín. En un desesperado acto de sabotaje, un ferry de pasajeros que supuestamente contenía barriles de agua pesada fue hundido en mitad del lago Tin. Ahora un equipo de arqueólogos submarinos está buscando esos barriles. Quieren saber qué hay realmente en su interior. ¿Es posible que contengan la clave de la única arma que podría haber hecho ganar la guerra a Hitler? ¿Una bomba nuclear nazi? La historia comienza en 1940. El 9 de abril la Alemania nazi invadió Noruega, un pequeño país que había mantenido una pacífica neutralidad durante 125 años. Tomados por sorpresa, los noruegos podían oponer poca resistencia. Mientras la oposición se desmoronaba, los alemanes se dirigieron directamente a la remota región que rodea el lago Tin para tomar el control de la más valiosa instalación industrial de Noruega. En lo alto de las montañas, a la entrada del valle de Rjukan, estaba la planta hidroeléctrica de Vemork, la mayor central eléctrica del mundo. La compañía Norsk Hydro empleaba esa energía para fabricar amoníaco, la base de fertilizantes y explosivos, ambas cosas vitales para la empresa bélica alemana. Pero en el interior de la planta de Norsk Hydro había una sala con equipos especializados donde se fabricaba otra cosa. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, miren esto, es el equipo original, las baterías de alta concentración. El físico e historiador Per Doll es un experto en lo que ocurrió aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos viendo realmente un pedazo de historia. Las baterías de alta concentración originales para producir agua pesada. El agua pesada era una nueva y extraña clase de agua que se había descubierto recientemente. Y Norsk Hydro estaba fabricando pequeñas cantidades para suministrar a científicos de todo el mundo que investigaban sus propiedades. Nadie entendía por qué, pero tan pronto como tomaron el control de la planta, los alemanes se dispusieron a incrementar la producción. Doblaron los sistemas de producción, aumentando el número de baterías de alta concentración de las 9 iniciales a 18, con lo que doblaron la producción. Pretendían multiplicar por 10 la producción de agua pesada para 1942. Al mismo tiempo, la seguridad en la planta de Rjukan también se reforzó drásticamente. Pero todos los movimientos que hacían los alemanes estaban siendo observados. Un grupo de gente, especialmente de las organizaciones de trabajadores de la factoría, quería crear un movimiento para combatir a los alemanes en la clandestinidad. Knut Lier Hansen se convirtió en un miembro clave de este movimiento secreto de resistencia y empezaron a preocuparse por lo que estaba ocurriendo en Vemork. El agua pesada.
No teníamos ni idea de lo que era realmente, ni de por qué les interesaba tanto a los alemanes. Tenía que ser algo importante. La Resistencia comunicó lo que sabía al servicio de inteligencia británico en Londres. Las fuerzas nacionales habían montado una emisora de radio, de modo que enviábamos mensajes habitualmente a Inglaterra por radio. Para los británicos, la información sobre Vemork era profundamente alarmante. Ellos sabían algo que los noruegos ignoraban. El agua pesada se podía utilizar para fabricar explosivos nucleares. Todo parecía indicar que los científicos alemanes estaban intentando construir una bomba atómica. Si yo hubiera sido un físico de Londres y me hubiera enterado de lo que estaba ocurriendo en Noruega con el asunto del agua pesada, me habría preocupado mucho. Así comenzaron 2 años de ofensiva secreta de los aliados para conseguir detener la fabricación de agua pesada. Un comando noruego voló la planta, pero los alemanes la tenían funcionando de nuevo en 3 meses. En noviembre de 1943, la 8ª Fuerza Aérea estadounidense bombardeó Vemork, pero la planta de agua pesada no sufrió el menor daño. Finalmente, en 1944, la Resistencia averiguó que toda la planta de producción y 15 toneladas de agua pesada parcialmente purificada iban a ser enviadas a Alemania. Contactaron con Londres. ¿Qué debían hacer? La respuesta fue inmediata: impedir que el agua pesada llegara a Alemania. ¿Pero cómo? Con pocos días para planear la operación, la responsabilidad de encontrar la forma de hacerlo recayó sobre Knut y su grupo. La planta estaba fuertemente vigilada, pero en el viaje a Berlín, el agua pesada transportada en barriles tendría que atravesar por tren el valle de Rjukan. Y después cruzaría el lago Tin en un ferry. Personalmente yo pensaba que el único lugar del que no podrían recuperar jamás los barriles sería del fondo del lago Tin. Pero los saboteadores sabían que hundir el ferry supondría muy probablemente la muerte de amigos y vecinos. ¿Realmente unos barriles de agua podían ser tan importantes? Enviaron un nuevo mensaje a Londres. Dudamos que el efecto de la operación merezca las represalias que son de esperar. Stop. Dado que no podemos decidir la importancia de la operación, solicitamos una pronta respuesta, a ser posible esta noche. Londres respondió inmediatamente. La cuestión se ha tenido en consideración y se ha decidido que es muy importante destruir el agua pesada. Stop. Esperamos que se pueda conseguir sin graves pérdidas. Stop. Les deseamos el mayor de los éxitos en la misión. Recibimos un mensaje diciendo que había que llevar a cabo el plan y destruir el agua pesada de una vez por todas, y dicho claramente, sin tener en cuenta la pérdida de vidas. Así que iniciamos la operación. En una película noruega de 1947, Knut y sus compañeros recrearon la arriesgada misión. Estudiamos los planos del ferry. En el fondo había una escotilla que conducía a la sentina. Desatornillamos las planchas del suelo para colocar una bomba de relojería en la base del casco. Mientras sus compañeros ponían la bomba, Knut vigilaba. De repente fueron descubiertos. Llegó un guarda y nos preguntó qué estábamos haciendo allí. Yo le mentí, mientras me preguntaba si tendría que matarle. Pero le dimos lástima y nos dijo que lo pasaría por alto y que nos dejaría ir si no se lo contábamos a nadie. Él terminaba la guardia a las 6. El guarda del turno siguiente fue el que se hundió con el ferry.
A primera hora del día siguiente, los vagones descubiertos que transportaban la carga de barriles subieron al ferry. Mientras tanto, en la sentina, la bomba de relojería improvisada continuaba la cuenta atrás. El hidro tenía que zarpar a las 9:30, pero a las 10 aún no había soltado amarras. El retraso del ferry supuso que Halvard Askild y su prometida, Solveig Hulgen, llegaran a cogerlo justo a tiempo. Llegamos tarde. Estábamos celebrando mi cumpleaños y tuvimos que correr el último trecho para llegar al ferry a tiempo. Finalmente, a las 10 en punto, el ferry zarpó. Teníamos tarta y comida que nos habían dado mis padres y estábamos sentados abajo, en el salón. De repente se oyó una explosión. El barco temblaba. Pensamos que habíamos chocado con algo. El ferry se estaba llenando rápidamente de humo y agua. Halvard se vio frente a un terrible dilema. Su novia no sabía nadar. Solveig quería que saltara. Ella sabía que no podía nadar, pero le dije que tenía que saltar. Y dijo, está bien, tú primero y yo te sigo. Yo salté, pero ella se quedó allí y se hundió con el barco. Me resulta muy duro hablar de esto. Era muy joven y muy hermosa. ...14 personas de la localidad se ahogaron en las aguas heladas del lago Tin. Pero en todos los demás aspectos, la misión parecía haber sido un éxito. El ferry y los barriles se hundieron donde los saboteadores habían planeado, en la parte más profunda del lago, de donde jamás se podrían recuperar. Yo estaba eufórico. Nunca había corrido tan rápido para poder enviar un mensaje a Inglaterra. Era como si tuviera las alas de un ángel, de la velocidad a la que corrí, para informarles de que la operación había sido un éxito. Y los telegramas de felicitación empezaron a llegar. Pero además de la enhorabuena, transmitían preocupación. Había algo en la operación que no parecía encajar. Los alemanes no parecían pensar que hubiera ninguna razón para proteger el cargamento. Simplemente lo enviaron. Y el ingeniero jefe de Vemork tampoco había oído nada de que fueran a ir soldados alemanes protegiendo el transporte. Londres sospechaba. Todo había sido demasiado fácil. Con respecto al ferry, por favor asegúrense de que los barriles no hubieran sido sustituidos por los alemanes y fueran falsos. Stop. ¿Realmente engañaron los alemanes a la resistencia noruega? Después de la guerra se supo que algunos barriles de agua pesada habían conseguido llegar a Berlín. ¿Qué se hundió realmente con el hidro? ¿Y cuál era el verdadero significado del agua pesada? Este es uno de los últimos grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial, y solo hay una forma de resolverlo. Para investigarlo,
se le pidió al arqueólogo marino Brett Phaneuf que reuniera un equipo para sumergirse hasta los restos del hidro y recuperar un barril intacto de su carga secreta. Me fascina la Segunda Guerra Mundial, y lo que más me fascina es que todavía está en la memoria de personas vivas, y aún así hay muchas discrepancias. Y en este caso hay contradicciones muy evidentes sobre lo que realmente había en el hidro. ¿A dónde iba realmente? ¿Por qué fue tan fácil hundirlo? Hay muchas cosas que no encajan. Lo que queremos averiguar es si realmente era agua pesada. Y si lo era, ¿era toda el agua pesada que tenían? ¿O pudo haber más agua pesada que fue enviada a otra parte? Pero eso requiere 5 toneladas de equipo especializado y sumergirse en uno de los lagos más profundos del mundo. Por ello, Brett ha reclutado a un equipo noruego con experiencia en estas aguas. Tenemos a Johnny, que es una incansable bola de energía. Es incontenible, siempre optimista, y está realmente entusiasmado con la idea de contar la historia completa a toda Noruega. Fue muy emocionante, ¿sabe? Es una parte muy importante de nuestra historia, y de repente yo y Thor Olaf, 2 tipos de pueblo, descubrimos que este fue el inicio de la carrera por las armas nucleares. Tenemos a Thor, el típico noruego ceñudo, claramente al mando cuando salimos al lago. Y también Fredrik, mi compañero de fechorías. Pensamos en las misiones más locas y después planeamos cómo llevarlas a cabo para contar estas historias. ¿Pero en qué condiciones estaba? En muy buenas condiciones. ¿Estaba bien? Sí. Para el éxito de la misión serán cruciales los vehículos de operación remota o VOR. Este es el VOR que vamos a utilizar para inspeccionar el ferry. Tiene una serie de propulsores que lo impulsan hacia arriba, abajo y a los lados para navegar bajo el agua. Cualquiera que tenga una Nintendo puede hacerlo. Tiene un sistema excelente de iluminación y una buena cámara. También tenemos un sonar en la parte delantera que nos ayudará a navegar y nos dirá todo lo que hay en el fondo. Por las declaraciones de testigos del hundimiento, el equipo tiene una idea bastante exacta de dónde empezar a buscar el hidro. Thor se prepara para la inmersión. El VOR tardará unos 20 minutos en descender al fondo del lago Tin. Se puede ver lo escarpadas que son estas montañas, y básicamente siguen igual bajo el agua. Así que estamos a 300 metros de la orilla, pero hay 400 metros de profundidad. Es una pendiente de más de 45 grados hasta el fondo. Una nube de sedimentos indica que el VOR ha llegado sin novedad al fondo del lago. Eso es. Y comienza la búsqueda en el fondo del lago. De repente el sonar empieza a registrar una forma conocida. Esta es la imagen del sonar de los restos. Por eso sabemos que estamos a unos 25 metros del barco. Debería aparecer en las pantallas en unos segundos, así que nos estamos acercando. Eso es. Mira eso, qué maravilla. Un barco muy grande. ¿Se puede leer el nombre? ¿Hay algún texto? Hola. Es fantástico. Está en muy buen estado. ¿Dónde estamos? ¿Eso de ahí es el puente? Sí.
Resulta muy extraño ver los restos de un barco hundido en un lago en comparación con el mar. Está completamente limpio. En el mar los restos acaban completamente cubiertos y aquí nada. ¿Veis ese farol de ahí? Sí. Está muy bien. 60 años. Seguro que si lo coges todavía funciona. El ferry está asombrosamente bien conservado, pero por ahora no hay restos de la carga, de los barriles que en teoría contenían agua pesada. Si el equipo consigue encontrar y recuperar un barril intacto, tendrán que analizar su contenido, y para ello Brett ha pedido al físico Dave Wark, un experto en las propiedades nucleares del agua pesada, que se reúna con ellos en Noruega. Por supuesto, sé desde hace muchos años lo que pasó aquí durante la guerra. El contenido de esos barriles tuvo un inmenso impacto en el curso de la historia. Y estoy realmente fascinado por ver lo que encontramos si conseguimos recuperar alguno. Antes de estallar la guerra, la fabricación de agua pesada era una actividad secundaria para Norsk Hydro. Todo surgió porque, para hacer fertilizantes químicos, la compañía necesitaba hidrógeno, y el hidrógeno se puede extraer del agua. Norsk Hydro estaba utilizando energía hidroeléctrica para hacer hidrógeno. En realidad no es muy difícil hacerlo. Si se pasa electricidad a través del agua, que es H2O, se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno. Y como pueden ver, estamos recogiendo hidrógeno en este tubo de ensayo. Y eso era en esencia lo que estaba haciendo Norsk Hydro, solo que a mucha mayor escala. Y después con ese hidrógeno se fabricaban fertilizantes. Pero varios años antes de la guerra, los científicos hicieron un extraordinario descubrimiento. Una nueva clase de hidrógeno cuyo núcleo contenía un neutrón extra, lo que lo hacía más pesado. Los científicos lo llamaron deuterio. Exactamente igual que el hidrógeno normal, el deuterio se combinaba con el oxígeno formando un nuevo tipo de agua, el agua pesada. Lo llamamos agua pesada por una sencilla razón. Aquí tengo un poco de agua pesada que he congelado para convertirla en hielo pesado. Si lo dejo caer en este vaso de agua normal, se puede ver cómo se hunde hasta el fondo. En realidad, el agua pesada está presente en el agua normal, aproximadamente en un 0,01%. Es decir, en estos 5 litros de agua normal hay más o menos esta cantidad de agua pesada. Y uno de los efectos secundarios del proceso de descomponer agua en oxígeno e hidrógeno es que el agua pesada es ligeramente más difícil de descomponer que el agua ligera, de modo que el agua que queda al final tiene una concentración un poco mayor de agua pesada. Y si se hace esto mismo otra vez y otra y otra y otra, finalmente se podría acabar consiguiendo esto, que es en esencia agua pesada pura. Esta es de Norsk Hydro, es agua pesada con un 99,76% de pureza. Fue por esta sustancia en apariencia inofensiva por la que la resistencia noruega hundió el Hydro. Eso no es un barril, ¿qué es? Un tubo. Ah, una chimenea, vale. Mientras Thor conduce el VOR entre los restos del Hydro, el equipo empieza a reconstruir los últimos y desesperados momentos de los pasajeros civiles. Esto era la sección de primera clase. De acuerdo, tiene 4 ventanas, así que entonces estamos aquí. Estamos en el lado de estribor del barco. Sí. Vale. Parece que el techo está... El techo ha desaparecido. Se pueden ver las puertas por las que la gente intentaba salir. Estamos justo en... Es la proa. Ah, es la proa. Mira, se hunde en los sedimentos. Mirad eso. Así que toda la parte delantera del barco desaparece en el fondo. Es increíble. Después de la explosión, el ferry se hundió de proa. Y el salón donde viajaban Halvard Askild y su prometida está enterrado en el fondo del lago. En la confusión, Halvard había dado a su prometida por muerta. Pero Solveig sobrevivió milagrosamente y fue testigo de lo que ocurrió con parte de la carga.
Quizá me arrastró la corriente que creó el barco al hundirse y de alguna forma me enganché con la hélice. Me hice muchos cortes y heridas, y la segunda vez que salí a la superficie conseguí agarrarme a la caja de la boya salvavidas. No podía ver casi nada, pero sí vi un barril a mi lado, aunque no tengo ni idea de lo que llevaba dentro. Un hombre intentaba subirse a él, pero no lo consiguió y acabó ahogándose. Finalmente, Solveig fue rescatada por un barco pesquero y llevada a la misma granja donde estaba su novio, Halvard. Es difícil describir aquel momento. Realmente no es posible. El relato de Solveig confirma que en efecto el hidro transportaba barriles. Pero ¿dónde están ahora? Y si flotaban, no podían estar llenos de agua pesada. ¿Estamos cerca de la popa o eso es un vagón? Ah, es uno de los vagones descubiertos, vale. Pero está completamente destrozado, ha desaparecido toda la madera. ¿O es la parte de abajo lo que estamos viendo? Vale, así que está boca arriba. Hemos visto uno de los vagones que está boca abajo y ha sufrido algunos daños. Los vagones descubiertos debían ir cargados con los barriles, pero todo está bastante destruido. Entonces el equipo ve por primera vez la carga. Aquí hay un barril aplastado. Aquí. El barril está abierto. Ya nadie podrá saber lo que contenía originalmente. Pero de repente, un poco más lejos, la cámara del VOR muestra más barriles. Hay 2 barriles en el lecho del lago. Mira eso. Ese está roto por debajo. ¿Cuántos barriles acabarían debajo del barco? No parecen estar en mal estado. Sí, parece que están bastante bien. Los restos del hidro son un cementerio de guerra noruego. Thor decide que estos barriles están demasiado cerca para ser manipulados. Despierta unos sentimientos muy especiales, porque cuando sabes que aquí se ahogó mucha gente y la historia que lo rodea es muy... Sí, despierta sentimientos. Animados por el hallazgo de algunos barriles que parecen haber sobrevivido al hundimiento, el equipo comienza a buscar en la zona que rodea los restos con la esperanza de encontrar un barril intacto que aún contenga agua pesada. Pero ¿por qué estaban tan obsesionados los alemanes y los aliados con esta sustancia aparentemente inofensiva? La respuesta está en un descubrimiento hecho por científicos alemanes poco antes de la guerra. Un descubrimiento que tendría consecuencias trascendentales. En realidad, la historia de la energía nuclear comienza en 1938, en Berlín, cuando unos físicos alemanes descubren que si tienes un núcleo de uranio y lo bombardeas con un neutrón, se puede dividir o fisionar en 2 núcleos más pequeños, liberando cierta cantidad de energía. La cuestión clave es que, además de la energía, libera más neutrones, que pueden fisionar más uranio, liberando más neutrones que fisionan más uranio, provocando una reacción en cadena que en principio puede liberar una enorme cantidad de energía. Pero esto abrió la preocupante posibilidad que todos los físicos vieron claramente de crear explosivos nucleares de una potencia devastadora. Los ejércitos de Hitler ya estaban marchando sobre Europa. Los físicos de todo el mundo se dieron cuenta de repente de que se iba a iniciar una carrera para desarrollar armas nucleares. Si Alemania lo conseguía primero, nada podría parar a los nazis.
El profesor Mark Walker es un experto en la investigación nuclear alemana durante la guerra. Desde luego, los aliados tenían razones para temer el proyecto de armamento nuclear alemán. Aunque muchos científicos excelentes huyeron de la Alemania de Hitler en 1933, Alemania seguía teniendo muy buenos físicos. Entre los mejores estaba el físico teórico Werner Heisenberg. Él contribuyó a crear la mecánica cuántica en la década de 1920 y ganó un premio Nobel por ello. Heisenberg era obviamente un científico brillante, y si las armas nucleares eran posibles, él era lo bastante bueno como para hacerlo. Ayudar a Alemania a crear un arma nuclear. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán fue el primero que inició un programa secreto de investigación nuclear. Junto a Heisenberg, se reclutó a su joven y brillante protegido, Carl Friedrich von Weizsäcker. Cuando comprendí por primera vez que las armas nucleares eran posibles fue en febrero de 1939. Creía que si esa arma era posible, no había duda de que alguien la construiría. Y si alguien llegaba a construirla, se utilizaría. Y entonces pensé, esto es lo más importante que va a ocurrir en mi vida. Y mi reacción fue, es cierto que Hitler va a iniciar una guerra este año, y Hitler no estará siempre ahí, pero la bomba estará ahí eternamente. Y por tanto, dado que soy físico y soy capaz de trabajar en este campo, y dado que estoy políticamente interesado, debo en cualquier caso participar en esto. No puedo mantenerme al margen. Trabajando juntos, Heisenberg y von Weizsäcker pronto hicieron un descubrimiento crucial. Antes de la guerra, los científicos se habían dado cuenta de que no se podía hacer una bomba nuclear con uranio normal. Pero los dos físicos alemanes descubrieron cómo, en teoría, se podía convertir el uranio en la materia prima de una bomba. Los alemanes se dieron cuenta de que el uranio natural no se puede utilizar como explosivo, pero se puede meter en un reactor nuclear y provocar una fisión nuclear en cadena sostenida y controlada. Lo que ocurre entonces es que el uranio natural o parte de él se transforma en elemento 94, un elemento transuránico que ahora llamamos plutonio, y el plutonio es un explosivo nuclear. Me di cuenta de que era posible hacer una bomba con lo que ahora llamamos plutonio directamente. Y ese plutonio o ecauranio, como lo llamábamos entonces, se produciría en reactores con el mero funcionamiento del reactor. Pero para convertir estas ideas en realidad, los alemanes necesitaban un ingrediente vital: el agua pesada. Para poder hacer funcionar un reactor, hay que reducir la velocidad de los neutrones haciéndolos chocar con algo que llamamos moderador, que los ralentiza sin absorberlos. Y resulta que, en principio, el mejor moderador es precisamente el agua pesada. Y los alemanes no tardaron en darse cuenta de que si tenían la suficiente agua pesada como moderador, realmente podían hacer funcionar un reactor con uranio natural. Y de ahí podían extraer plutonio y producir un explosivo nuclear. Y esa es la relación entre el agua pesada, que en sí misma es inofensiva, y los explosivos nucleares. Pero los alemanes no eran los únicos que habían encontrado una forma teórica de llegar a la bomba atómica. Científicos británicos habían llegado a la misma conclusión, y cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, los dos aliados unieron sus recursos en el ambicioso Proyecto Manhattan. La gente suele pensar que el Proyecto Manhattan era un puñado de físicos en el desierto de Nuevo México. En realidad tenía la mayor planta industrial jamás construida en el mundo, la planta de difusión gaseosa de Oak Ridge. También tenía el enorme reactor de Hanford, instalaciones en Berkeley y Chicago, y movía más dinero que la industria automovilística estadounidense de la época. Se gastó una inmensa cantidad de dinero. Fue realmente una empresa de una envergadura enorme. Los científicos aliados sabían que todo su trabajo sería inútil si los alemanes lo conseguían primero. Pero los avances alemanes dependían de un abundante suministro de agua pesada que la inteligencia británica y la resistencia noruega estaban decididas a impedir por todos los medios. En el lago, el equipo finalmente ha tenido éxito. Han encontrado un barril que parece intacto
y se disponen a subirlo a la superficie cuando llega Dave. Hola. Hola, soy Dave. Brett, ¿cómo estás? Este es Frederick. Hola, encantado de conocerte. Hasta ahora hemos encontrado 9 barriles, 1 en el barco y 8 en el lecho del lago cerca del barco, 2 de ellos muy cerca de los restos. Y hemos seleccionado el que tiene mejor aspecto. Está a unos 60 metros de los restos del barco. Parece estar intacto y esperamos que contenga agua pesada. Así que vamos a ir a buscarlo. Ahí hay algo, ¿verdad? Sí. Al fondo hay un barril. Ah, sí. Sí, eso es un barril. Sí. ¿Se puede leer lo que pone en la tapa? ¿Es un 5? ¿Un 5 al revés? No lo sé. Sí, podría ser. Para izar el barril se ha acoplado una pinza a uno de los VOR. Thor tiene que situarla exactamente en el lugar adecuado para que agarre los rebordes del barril. Tiene que agarrar a la primera. ¿Tiene que ser a la primera? Sí, solo hay una oportunidad. Bueno, Cruzad los dedos. Sí. Contacto. No. ¿Dónde está? se ha resbalado. ¿Tiene suficiente cable? Que si tiene suficiente cable. Oh, eso es. ¿Ya está? Sí. El siguiente paso es delicado, soltar la pinza. Bien, eso es. Ahí está, muy bien. Y el conector está colgando. Se puede ver el conector colgando ahí, así que también tendremos que izarlo. ¿Vale? Este es el punto sin retorno, ahora o sale o no. ¿Cuándo vais a sacarlo? El barril está profundamente enterrado en el barro. Tendrán que tirar con mucha fuerza para sacarlo. Están discutiendo si el cable soportará la tensión o no. ¿No es un poco tarde para preocuparse por eso? Eso es lo que está diciendo. No hay problema. Tira, empieza a tirar. Bien, están tirando. Aún no hay signos de movimiento. ¿Puedes saber qué fuerza están aplicando? No, no exactamente. De repente saldrá. Sí, quedará libre, pero es difícil saber exactamente cuándo va a ocurrir. Hay un ligero movimiento. Eso es, está saliendo. Está saliendo. Bien. Muy bien, allá va. ¡Boom! ¡Adiós! Un barril colgante. ¿Y habéis visto el fondo del barril cuando ha salido? Todavía se ve la pintura. ¡No lo dejéis caer! Las cámaras submarinas del VOR proporcionan las primeras imágenes del barril en 60 años. Parece estar intacto, pero el menor agujero sería suficiente para contaminar el agua pesada que debería contener con agua del lago. Por suerte, el proceso de electrólisis que originalmente separó el agua pesada debería haber dejado restos que permitan a Dave medir la contaminación. Los barriles contienen agua pesada, esperamos. Pero para hacer el agua pesada, para separarla, originalmente tuvieron que añadirle algo para hacer que condujera la electricidad. Le añadieron una cosa llamada potasa cáustica, que en realidad es hidróxido de potasio, que vuelve el agua muy cáustica. Bien, medimos el grado de causticidad del agua con una escala llamada pH. Lo que vamos a averiguar ahora es si el pH del agua del barril es diferente al pH del agua del lago, y para eso tengo que saber qué pH tiene el agua del lago. Así que vamos a tomar una muestra para averiguarlo. Se puede ver que el pH está alrededor de 9, un poco más alto de lo que sería de esperar en agua normal, pero muy inferior al que debería tener el agua de los barriles, que sería un pH más o menos de 14. Cuando abramos el barril, si da 14, probablemente no estará contaminada. Si da 9, solo es agua del lago.
Tenemos un barril en muy buenas condiciones, creo. Hemos asegurado el barril con 2 correas, ya que no podemos sacarlo del agua con la pinza que lo ha izado. Sería demasiada tensión para el barril. Aún así, el barril va a soportar bastante tensión cuando salga del agua, así que lo haremos muy despacio y con mucho cuidado de que no se dé golpes y cosas así. Ha sido absolutamente fascinante ver subir ese barril. Piensas en la Segunda Guerra Mundial como algo que ocurrió en viejas películas granuladas en los tiempos de tu padre. No piensas en ella como algo inmediato, y ver ese barril salir del agua es una experiencia increíble. ¿Se puede ver bien ahora el número? Sí, es el 26. Es perfecto. La corrosión afecta a una parte y el barro a otra. Y hay una pequeña zona limpia. Y en medio está el 26. Como si lo hubieran puesto ahí a propósito. Bueno, no se sale nada y está lleno de algo. Bien, tenemos el barril y se puede leer claramente el número en la tapa, lo que es fantástico. Es el barril número 26. La incógnita es, ¿se habrá contaminado el contenido del barril con agua del lago? Está saliendo. Está saliendo, Dave. Sí, ve muy despacio. Deja que salga la presión. Es increíble. Según lo sacamos, se puede desenroscar el tapón. La junta todavía está bien, ¿veis? Sí, entonces las hacían bien. Muy bien, mira esto. Como si estuviera hirviendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tomar precauciones. El hidróxido de potasio es muy, muy cáustico. Está limpia. Eso es. Creo que esto es lo que buscamos, Dave. Sí, tiene buen aspecto. Y no es como agua, ¿verdad? Es un poco más densa, más viscosa. Ahora voy a medir el pH. Metemos este medidor en el líquido y esperamos un momento para que se equilibre. ¿Es buena? 14. Fue lo que dijiste, ¿verdad? ¿Estás satisfecho? Sí. Muy bien. 60 años. Y está exactamente igual que el día que la metieron ahí. Es increíble. Así es. Bueno, venga esa mano. Y también me he ganado un beso, ¿no? Fantástico. Los hundieron y creyeron que jamás volverían a la superficie. Todo el mundo pensó, han desaparecido para siempre. Pero después de 60 años siguen ahí. Bueno, ha sido una sensación increíble. Y ha sido un trabajo enorme conseguir esto. Ahora tenemos que llevarlo al laboratorio de Londres para averiguar qué pureza tiene exactamente el agua pesada. Dado que, por asombroso que parezca, el número del barril aún se puede leer, Dave podrá hacer algo más que comprobar si contiene agua pesada. En los archivos de Norsk Hydro, Per Doll ha encontrado documentos que describen con detalle el cargamento que, supuestamente, llevaba el hidro cuando se hundió. Aquí hay una lista de los diferentes barriles que se transportaron en el hidro y la cantidad de agua pesada que había en cada uno de los barriles en diferentes concentraciones. De acuerdo con este manifiesto, la concentración del agua pesada del barril 26 era de un 1%. Para detectar una concentración tan baja, hará falta un análisis muy cuidadoso. En el Imperial College de Londres, Dave y sus colegas comparan el espectro de infrarrojos de las moléculas del agua del barril con espectros de muestras de diferentes concentraciones conocidas de agua pesada. Hemos analizado las muestras de agua pesada aquí en Imperial varias veces y podemos decir con considerable seguridad que el agua está enriquecida con agua pesada. El resultado es inequívoco. Tiene alrededor de un 1,1%, más o menos 0,2% de agua pesada, lo que es muy interesante porque es exactamente lo que el manifiesto dice que tenía. Con esto, uno de los misterios del hidro queda desentrañado. Ahora sabemos que se transportaba agua pesada. Cualquier teoría sobre que los alemanes habían hecho algún cambio es falsa. El manifiesto parece ser correcto.
Y eso contribuye a aclarar otro misterio. El manifiesto indica que los barriles con los números más bajos, que contenían el agua pesada con mayor concentración, apenas iban medio llenos. Eso explica que algunos de ellos flotaran. Probablemente fueron esos barriles, rescatados por los alemanes, los que llegaron a Berlín. Pero eso plantea una cuestión preocupante. Está claro por el manifiesto que la mayoría de los barriles contenían agua pesada muy diluida. A pesar del aparente volumen del cargamento, la cantidad total de agua pesada pura era muy reducida. Los alemanes habrían necesitado un total de unas 5 toneladas de agua pesada para hacer funcionar un reactor nuclear con ella. Esta lista nos indica en esencia que el cargamento destinado a Alemania contenía alrededor de media tonelada de agua pesada. De modo que el hidro transportaba muy poca agua pesada incluso para un reactor, y mucho menos para los 10 o más que serían necesarios para fabricar suficiente plutonio para un arma nuclear. Entonces, ¿tenían razón los aliados al creer que el agua pesada estaba destinada a la fabricación de una bomba? ¿O los alemanes la querían para otro fin? Pocos meses después del hundimiento del Hidro, las fuerzas aliadas avanzaban por Europa. Detrás de las unidades de vanguardia iba un equipo con una misión secreta cuyo nombre en clave era Alsos. Su objetivo era encontrar el programa nazi de armas nucleares que los aliados estaban seguros de que existía. Durante meses el equipo de Alsos buscó por toda la recién liberada Europa y no encontró nada. De repente, pocos días antes de la rendición final de Alemania, llegaron a Haigerloch, una pequeña localidad de Baviera. Bajo una iglesia barroca había una cueva y en su interior encontraron el supuesto destino del agua pesada noruega. Un laboratorio improvisado con un solo reactor experimental que los científicos alemanes no habían conseguido poner en marcha. La bomba nuclear nazi que tanto miedo había inspirado resultó ser un espejismo. No había ningún equivalente alemán al proyecto Manhattan. La razón, según el historiador Mark Walker, se puede encontrar en una decisión tomada por los alemanes a principios de 1942, cuando los aliados también estaban debatiendo si embarcarse en el proyecto Manhattan. A principios de 1942, precisamente cuando los aliados empiezan a preocuparse por el agua pesada noruega, altos mandos americanos y alemanes toman decisiones cruciales sobre sus proyectos de armas nucleares. Curiosamente, los científicos de ambos países dijeron lo mismo. Los resultados científicos fueron en esencia los mismos. Los científicos de ambos países dijeron, llevará un par de años, pero las armas nucleares son posibles. En Estados Unidos se pensaba que la guerra iba a durar mucho tiempo. Estas armas estarán terminadas antes del final de la guerra, por tanto tenemos que intentar fabricarlas. En Alemania pensaron, si no ganamos la guerra pronto la perderemos. Estas armas pueden ser interesantes para el futuro, pero no nos pueden ayudar ahora. Sería un desperdicio de energía, dinero y tiempo intentar hacerlas. Así pues, la investigación nuclear alemana pasó a estar bajo control civil. El cargamento del hidro iba destinado a un reactor experimental. No tenía ningún valor militar y por ello no estaba fuertemente vigilado. Por tanto, parece que las dudas expresadas por la resistencia noruega sobre la importancia de hundir el hidro estaban justificadas. Los noruegos habían comprendido mejor que la inteligencia británica lo relativamente irrelevante que en realidad era el cargamento. Yo no diría que los aliados estuvieran realmente paranoicos. Más bien estaban sorprendentemente mal informados sobre lo que se estaba haciendo en Alemania en física nuclear. El programa alemán tenía muchas fugas. Contaban a periodistas en los cafés lo que estaban haciendo, y a pesar de todo no parece que los aliados hicieran un gran esfuerzo por informarse bien sobre el programa, por saber algo más. Yo diría que fue un error crítico de inteligencia. Por supuesto, nada de esto resta heroísmo a la misión de Knut Lier Hansen y sus compañeros.
Ellos decidieron alzarse en armas contra un brutal invasor con gran riesgo para sus vidas. Sabían que sus acciones acarrearían la muerte de civiles inocentes. Pero la amarga verdad es que la Segunda Guerra Mundial, como la mayoría de las guerras modernas, se cobró sobre todo vidas de inocentes. Londres dijo, hundidlo, e hicieron lo que se les dijo. Es como si me pidieran a mí que volara el tren de las 8:45 a Londres. Estaría completamente seguro de que iba a haber amigos, quizá incluso parientes míos en el tren. Pero si hay alguna posibilidad de que Hitler consiga una bomba atómica, ¿qué otra cosa puedes hacer? Creo que hay que investigar y aclararlo todo de una vez por todas. Para todos, para los libros de historia, y no preocuparnos de quién se puede ofender, porque no se trata de eso. No se trata de criticar lo que hicieron. Yo lo habría hecho si me hubieran dado la orden. Pienso que habría cumplido la orden. Yo no hubiera tenido el coraje de hacer lo que hicieron. Eran unos tipos especiales. Encontrar la forma de hacerlo recayó sobre Knut y su grupo. La planta estaba fuertemente vigilada, pero en el viaje a Berlín, el agua pesada transportada en barriles tendría que atravesar por tren el valle de Rjukan. Y después cruzaría el lago Tin en un ferry. Personalmente yo pensaba que el único lugar del que no podrían recuperar jamás los barriles sería del fondo del lago Tin. Pero los saboteadores sabían que hundir el ferry supondría muy probablemente la muerte de amigos y vecinos. ¿Realmente unos barriles de agua podían ser tan importantes? Enviaron un nuevo mensaje a Londres. Dudamos que el efecto de la operación merezca las represalias que son de esperar. Stop. Dado que no podemos decidir la importancia de la operación, solicitamos una pronta respuesta, a ser posible esta noche. Londres respondió inmediatamente. La cuestión se ha tenido en consideración y se ha decidido que es muy importante destruir el agua pesada. Stop. Esperamos que se pueda conseguir sin graves pérdidas. Stop. Les deseamos el mayor de los éxitos en la misión. Recibimos un mensaje diciendo que había que llevar a cabo el plan y destruir el agua pesada de una vez por todas, y dicho claramente, sin tener en cuenta la pérdida de vidas. Así que iniciamos la operación. En una película noruega de 1947, Knut y sus compañeros. La historia comienza en 1940. El 9 de abril la Alemania nazi invadió Noruega, un pequeño país que había mantenido una pacífica neutralidad durante 125 años. Tomados por sorpresa, los noruegos podían oponer poca resistencia. Mientras la oposición se desmoronaba, los alemanes se dirigieron directamente a la remota región que rodea el lago Tin para tomar el control de la más valiosa instalación industrial de Noruega. En lo alto de las montañas, a la entrada del valle de Rjukan, estaba la planta hidroeléctrica de Vemork, la mayor central eléctrica del mundo. La compañía Norsk Hydro empleaba esa energía para fabricar amoníaco, la base de fertilizantes y explosivos, ambas cosas vitales para la empresa bélica alemana. Pero en el interior de la planta de Norsk Hydro había una sala con equipos especializados donde se fabricaba otra cosa. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, miren esto, es el equipo original, las baterías de alta concentración. El físico e historiador Per Doll es un experto en lo que ocurrió aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos viendo realmente un pedazo de historia. Las baterías de alta concentración originales para producir agua pesada. El agua pesada era una nueva y extraña clase de agua que se había descubierto recientemente. Y Norsk, servicio de inteligencia británico en Londres.
Las fuerzas nacionales habían montado una emisora de radio, de modo que enviábamos mensajes habitualmente a Inglaterra por radio. Para los británicos, la información sobre Vemork era profundamente alarmante. Ellos sabían algo que los noruegos ignoraban. El agua pesada se podía utilizar para fabricar explosivos nucleares. Todo parecía indicar que los científicos alemanes estaban intentando construir una bomba atómica. Si yo hubiera sido un físico de Londres y me hubiera enterado de lo que estaba ocurriendo en Noruega con el asunto del agua pesada, me habría preocupado mucho. Así comenzaron 2 años de ofensiva secreta de los aliados para conseguir detener la fabricación de agua pesada. Un comando noruego voló la planta, pero los alemanes la tenían funcionando de nuevo en 3 meses. En noviembre de 1943, la 8ª Fuerza Aérea estadounidense bombardeó Vemork, pero la planta de agua pesada no sufrió el menor daño. Finalmente, en 1944, la Resistencia averiguó que toda la planta de producción y 15 toneladas de agua pesada parcialmente purificada iban a ser enviadas a Alemania. Contactaron con Londres. ¿Qué debían hacer? La respuesta fue inmediata: impedir que el agua pesada llegara a Alemania. ¿Pero cómo? Con pocos días para planear la operación, la responsabilidad de... Durante 60 años, las aguas heladas del lago Tin, en Noruega, han guardado un secreto. Hoy, sus apacibles orillas no muestran ningún signo del conflicto que tuvo lugar aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Pero durante la ocupación nazi, esta región fue testigo de una mortal ofensiva de espías y saboteadores. La causa de esta batalla era sobre todo una cosa: el agua pesada de Noruega. Una misteriosa sustancia que la resistencia noruega luchaba desesperadamente por mantener fuera del alcance de los alemanes. En 1944 se envió finalmente un gran cargamento a Berlín. En un desesperado acto de sabotaje, un ferry de pasajeros que supuestamente contenía barriles de agua pesada fue hundido en mitad del lago Tin. Ahora un equipo de arqueólogos submarinos está buscando esos barriles. Quieren saber qué hay realmente en su interior. ¿Es posible que contengan la clave de la única arma que podría haber hecho ganar la guerra a Hitler? ¿Una bomba nuclear nazi? Hydro estaba fabricando pequeñas cantidades para suministrar a científicos de todo el mundo que investigaban sus propiedades. Nadie entendía por qué, pero tan pronto como tomaron el control de la planta, los alemanes se dispusieron a incrementar la producción. Doblaron los sistemas de producción, aumentando el número de baterías de alta concentración de las 9 iniciales a 18, con lo que doblaron la producción. Pretendían multiplicar por 10 la producción de agua pesada para 1942. Al mismo tiempo, la seguridad en la planta de Rjukan también se reforzó drásticamente. Pero todos los movimientos que hacían los alemanes estaban siendo observados. Un grupo de gente, especialmente de las organizaciones de trabajadores de la factoría, quería crear un movimiento para combatir a los alemanes en la clandestinidad. Knut Lier Hansen se convirtió en un miembro clave de este movimiento secreto de resistencia y empezaron a preocuparse por lo que estaba ocurriendo en Vemork. El agua pesada.
No teníamos ni idea de lo que era realmente, ni de por qué les interesaba tanto a los alemanes. Tenía que ser algo importante. La resistencia comunicó lo que sabía al servicio.